Amigos de todo el país, muy buenas tardes. Bienvenidos a 24 Horas Dominical, edición central. A esta hora existe expectativa de los resultados de la reunión convocada por el presidente Lasso, al presidente de la Judicatura, a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía General para buscar mecanismos legales que frenen los abusos de recursos constitucionales que están permitiendo la salida de delincuentes que cumplen sentencia en el ámbito internacional. En cambio, queremos contarles que en pocos minutos más se podrán conocer los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Francia. Algunos sondeos de opinión le dan el triunfo a Emmanuel Macron con el 55%, pero de momento no hay resultados oficiales. Vamos a iniciar de inmediato, amigos. Estamos en contacto directo a esta hora en la gobernación del Guayas con Luis Alfredo Zúñiga. La gobernación del Guayas es el escenario de esta reunión a la que convocó el presidente Guillermo Lasso a los presidentes de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, de la Función Judicial, de la Corte Nacional de Justicia y de la Fiscalía General. Hola Luis Alfredo, cuéntanos, buenos días. Sabemos que empezó ya la reunión. Así es como están, muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en efecto en los exteriores de la gobernación del Guayas en la ciudad de Guayaquil. Aquí informarles que hay un fuerte resguardo tanto policial como militar desde muy temprano por la mañana, y es que desde el mismo sábado ya se conocía que este iba a ser el punto para la reunión convocada por el presidente Guillermo Lasso y las autoridades de justicia para abordar estas cuestionadas decisiones judiciales que se han dado en los últimos días. Lo que se busca, según el primer mandatario, es dar soluciones y propuestas al respecto de este tema. ¿Cómo ha sido la jornada, el desarrollo de la jornada de este domingo en este punto? Se lo tenemos en el siguiente reportaje, veamos. Este domingo los exteriores de la gobernación del Guayas amanecieron así, con un fuerte resguardo policial y militar. Y es que este es el lugar donde se lleva a cabo la reunión convocada por el presidente Guillermo Lasso con las principales autoridades de justicia del país. Uno a uno fueron llegando la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Finalmente, cerca de las 10:30 de la mañana, llegó el presidente Guillermo Lasso junto al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. El tema: la preocupación ante las últimas decisiones judiciales, habeas corpus cuestionados que han permitido dejar en libertad a un ciudadano holandés requerido por la justicia de Países Bajos, a JR, segundo al mando de la banda de los choneros, y el ex vicepresidente Jorge Glass. Mediante un comunicado, el primer mandatario afirmó que en los últimos días se han presenciado decisiones judiciales que indignan a la ciudadanía, donde han dejado plasmados abusos que juegan en favor de criminales, que ocasionan el desmantelamiento de las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos y no a los delincuentes. Aseguró además que está preocupado ante esta situación. Y como jefe de Estado tengo también la obligación de coordinar actividades con otras funciones del Estado. Es decir, respetando la autonomía, la independencia de poderes, yo levanto la mano para esta convocatoria y decirle al Consejo de la Judicatura, al Poder Judicial, a la Fiscalía, que necesitamos coordinar acciones para evitar que la delincuencia utilice a los jueces para salir libres. A la cita también llegó el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Lo que se busca en esta cita son propuestas y soluciones ante esta situación. Así lo ha señalado el presidente Lasso. Fueron los jueces Erika Moriel y Diego Moscoso de Manglar Alto quienes otorgaron el recurso de habeas corpus al ciudadano holandés y a Jorge Glass respectivamente, mientras que JR recibió este recurso del juez Pedro Moreira. ¿Qué acciones emprenderá el sistema de justicia ecuatoriano ante estas cuestionadas decisiones judiciales? Es lo que se espera conocer al término de la reunión. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Al momento, esta reunión continúa a puerta cerrada dentro de la gobernación del Guayas. Lo que se espera es que en los próximos minutos haya un pronunciamiento por parte de las autoridades para ver las conclusiones de esta cita convocada por el primer mandatario. Esa es la información. A esta hora continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. Estaremos pendientes del resultado de esta reunión. Y ahora les contamos que tras el aumento del uso de garantías constitucionales como el habeas corpus y la acción de protección en el país, se debate la forma de delimitar los recursos y evitar que vicios legales lleven a su mal uso. Desde la función judicial ya se proponen al menos dos caminos.
Desde que el ex vicepresidente Jorge Glass salió de prisión a través de un habeas corpus, el uso de esta garantía constitucional se incrementó en un 80% en el país, un hecho que encendió las alarmas en la función judicial. Desde la Corte Nacional de Justicia, el presidente Iván Saquicela extendió una invitación a la Corte Constitucional para que lleven a cabo un diálogo interinstitucional. El objetivo es enriquecer y unificar criterios que eviten el mal uso de garantías como el habeas corpus, la acción de protección y la caducidad de la prisión preventiva. Dejar claros ciertas oscuridades, llenar ciertos vacíos y tener una interpretación recta y correcta y uniforme de todos los jueces del país. Desde el ámbito de sus competencias, la Corte Constitucional podría definir ciertos límites con el análisis de casos concretos. Eventualmente de reforma o eventualmente de jurisprudencia o ambas, obviamente respetando las competencias de cada organismo, competencias que están en la Constitución y la ley. Desde el Consejo de la Judicatura, la propuesta va encaminada a crear unidades especializadas en garantías jurisdiccionales. Para ello, se ha consultado al Procurador General si el Consejo de la Judicatura, dentro del marco de la ley y en ejercicio de sus potestades, podría hacerlo. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo necesario? Porque no puede ser que un juez de tránsito, con la carga procesal que tiene, que un juez laboral, que un juez de violencia, que un juez penal, con la carga laboral que tiene, pueda conocer garantías jurisdiccionales. Eso está provocando una inseguridad y un abuso. En caso de tener luz verde y con los recursos requeridos, en 120 días la Judicatura podría consolidar esta propuesta. Otra solución podría darse a través de una consulta popular. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En un tercer intento, el juez Pedro Moreira otorgó el habeas corpus para Junior Roldán, el segundo al mando del grupo delictivo de los Choneros. Roldán es trasladado o fue trasladado ya a su domicilio en la ciudad del Triunfo. Junior Roldán Paredes lo consiguió la tarde de este viernes. El juez Pedro Enrique Moreira Peña de Garantías Penitenciarias accedió a su pedido en esta tercera insistencia y le otorgó el recurso legal que le permite cumplir arresto domiciliario en su casa ubicada en el Triunfo, al aceptar la apelación interpuesta al habeas corpus parcial que le había otorgado este miércoles siempre y cuando el sentenciado por asesinato sea trasladado hasta el Hospital Guayaquil, ya que su defensa argumentaba múltiples enfermedades. Pero alias Junior no quiso ir. Insistía en el traslado a su vivienda, tal como se le ha concedido ahora. Una decisión judicial que genera reacciones. Injustificadamente dice que el ciudadano en cuyo favor se dictó parcialmente el habeas corpus se encuentra en riesgo de muerte, dejando de esta forma a todos los ecuatorianos una nueva amenaza a la que ya tenemos en temas de seguridad, que es la seguridad jurídica. Según la resolución, además de otorgarse arresto en casa, deberá usar grillete electrónico, detallando en el mismo documento que si no hay dicho dispositivo en stock, no será un impedimento para que salga de la cárcel regional. También tiene prohibición de salida del país. De tal tamaño la ilegalidad y arbitrariedad del juez, no existe mención alguna de informes médicos oficiales del Ministerio de Salud Pública sobre la supuesta existencia de condición médica que ponga en riesgo la vida del privado de libertad. Junior Alexander Roldán Paredes, el segundo al mando en la organización narcodelictiva de los Choneros y considerado uno de los más sanguinarios, enfrenta varios procesos. 2 sentencias de 22 años de cárcel por asesinato, delincuencia organizada, ingreso de artículos prohibidos a los centros de privación de libertad, daño al bien ajeno, intimidación y hasta es señalado como uno de los responsables de las masacres dentro de la penitenciaría. El juez que favoreció al jefe de los Choneros lleva 5 meses en el cargo. Exfuncionario del municipio de Durán, promovía en sus redes sociales la candidatura de correístas. Según su perfil en LinkedIn, ha trabajado como profesor en la Universidad de Guayaquil. En tanto, el SNAI presentó un recurso revocatorio que apunta a dejar sin efecto el arresto domiciliario concedido a alias Junior e interpondrán una denuncia disciplinaria ante la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. Vanessa Robles, 24 horas. Seguimos con este tema. La Fiscalía realizó allanamientos en 3 ciudades del país dentro de la investigación por el presunto habeas corpus
otorgado a un ciudadano holandés que era requerido o sigue siendo requerido por la justicia de su país. La noche de este viernes, personal de Fiscalía y Policía realizaron allanamientos como parte de la investigación abierta por el habeas corpus otorgado al ciudadano holandés Boxiene, quien es requerido por la justicia de Países Bajos. Los allanamientos se realizaron en Santa Elena, Daule y Guayaquil. Al respecto, la Fiscalía informó que se recabaron indicios relacionados con el sorteo y procedimiento de la causa. De manera preliminar se conoce que el allanamiento dejó resultados, pues según Fiscalía, se hallaron documentos relacionados al caso, además de equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento y una agenda, entre otros elementos. El habeas corpus al hombre holandés de 55 años fue otorgado por la jueza de Manglar Alto, Erika Muriel Santillán, el pasado 20 de abril, ordenando su inmediata liberación, lo que ha generado rechazo. Desde el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, su titular Fausto Murillo dispuso la Dirección Nacional de Transparencia inicie el trámite investigativo contra la jueza. A la par, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, también ha mostrado su descontento. Él solicitó a Judicatura suspender a la magistrada y revisar su conducta por error inexcusable. Y es que señala que la jueza Muriel no tiene competencia, ya que el extranjero es requerido por Países Bajos en un trámite de extradición por tráfico de drogas y estaba detenido en Quito, precisamente a órdenes de Iván Saquicela. Y la señora jueza, sin tener competencia, convoca una audiencia de habeas corpus sin notificarme a mí, que debería ser el notificado porque yo soy el que ordena la privación de la libertad, llega a conceder el habeas corpus. Eso es lo que ha pasado. Es inaceptable. En entrevistas, Saquicela indicó que la celeridad con la que actúan una vez más los jueces de Manglar Alto indigna. Que es necesario delimitar tanto la acción de protección cuanto el habeas corpus. Varios juristas del país lo han manifestado en la misma línea coincidente con mi opinión. Fue precisamente desde Manglar Alto, a través del juez Diego Moscoso, que salió otro habeas corpus cuestionado, el otorgado semanas atrás al ex vicepresidente Jorge Glass, decisión a la que en principio el gobierno no puso objeción. El magistrado también es investigado por la Dirección de Transparencia del Consejo de la Judicatura. Pero esta no es la primera vez que el accionar de los jueces Muriel y Moscoso de Manglar Alto es cuestionado. En 2021, la Judicatura en Santa Elena abrió una investigación contra ambos por presunta demora en la resolución de una acción de protección y una recusación dentro del caso de la construcción de una red de alcantarillado en la comuna Montañita. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Expertos señalan anomalías en el habeas corpus otorgado a alias Junior. Una de ellas, que esta persona privada de la libertad no esté condenado por delitos graves, requisito que no cumple el sentenciado que está por asesinato. El cambio de decisión del juez Pedro Enrique Moreira Peña al conceder el pedido de alias Junior y otorgarle arresto domiciliario 2 días después de haber decidido que debía ir al hospital no solo genera cuestionamientos ante el abuso de garantías constitucionales, señalan expertos, sino que deja entrever una serie de vicios en el proceso. Que la persona no esté condenada por delitos graves. El señor está condenado por los delitos más graves y ahora condenados por delitos en verdad graves y que también están destrozando al Ecuador. Parece ser ellos también tienen influencia para que la justicia se ponga a sus pies. Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Gómez Mera, la rapidez en que se concedió este recurso legal sin hacer las consultas previas acentúa los cuestionamientos. El juez tiene que hacer comprobaciones. Si se habla de una enfermedad catastrófica, pues lo menos que tiene que hacer es pedir informe a los peritos del Ministerio de Salud. El juez dice que el sistema estaba dañado. ¿Por qué no esperó incluso a que se restablezca el servicio? Para Gómez Mera, el uso indiscriminado de habeas corpus no es otra cosa que el reflejo de la falta de control eficaz en la actuación de los jueces, antes a cargo del Consejo de la Judicatura, pero luego la Corte Constitucional determinó que dicha supervisión la debería realizar un juez superior al magistrado en cuestión, según sea el caso, siendo necesaria una demanda o denuncia de por medio. ¿Quién se va a atrever a correr el riesgo de denunciar o demandar a un juez? En segundo lugar, si va a una instancia superior, siempre se impone el espíritu de cuerpo. Que es necesaria una reforma urgente ante el mal uso de estos mecanismos
para que no sean objeto de abuso, privilegiando a pocos y poniendo en peligro a la ciudadanía. El mundo se rasga las vestiduras del habeas corpus que le han concedido a Glass, a mucha gente, a ese holandés que estaba perseguido, pero no pasa nada. No pasa nada, a más de lamentarse, hay una hipocresía nacional. La justicia del privilegio, la justicia del que tiene poder criminal, poder político, es lo que se está aplicando en el Ecuador. Vanessa Robles, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Retomamos la información. La FAE con la Policía Nacional interceptaron a una narcoavioneta con matrícula clonada. El hallazgo ya en tierra se efectuó en Tugaduaja. Esto pertenece a la parroquia de Chanduy en la provincia de Santa Elena. Hasta allá nos vamos ahora mismo con Paul Tutibén, que sigue esta información en el lugar de los hechos. Así es, Hola, Paul. estamos en el recinto exacto donde la Fuerza Aérea Ecuatoriana conjuntamente con la policía encontraron esta narcoavioneta color blanca. Aparentemente a este punto llegaron para abastecerse de combustible, de lo que se conoce cerca de las 5 de la tarde mediante un tráfico que fue alertada la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Localizaron esta aeronave matrícula N1997D, sería una matrícula clonada. Además, la aeronave, como lo pueden ver, tiene unos logotipos que utilizarían los narcotraficantes. A este punto, aparentemente llegaron con la finalidad de embarcar una droga en este lugar. La policía, luego de ser alertada por los elementos de la FAE, llegaron al punto, encontraron aproximadamente $18,000, municiones, 14 canecas de combustible. 500 metros más adelante encontraron más de 200 bloques de cocaína. También encontraron municiones, como lo mencionamos, y estas son parte de las evidencias. GPS, también encontraron equipos tecnológicos. Se presume que a este punto llegaron los narcotraficantes para abastecerse de combustible, luego embarcar toda la droga y dirigirse hacia México con la droga incautada. Durante el trabajo hubo una persecución. Luego de que la policía llegara al punto, los narcotraficantes lograron escapar. Este es un trabajo conjunto entre la FAE y también la Policía Nacional. Gracias, Paul. Esta es una noticia en desarrollo, amigos. Nosotros les ofreceremos detalles de esta nueva narcoavioneta en nuestra emisión estelar de las 22 horas. Vamos con otras noticias. La temporada invernal continúa causando graves estragos en varios sectores de la ciudad de Loja. Vías cerradas, viviendas inundadas y familias damnificadas son parte de los daños registrados de las lluvias que se hicieron presentes este fin de semana. Las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en la ciudad de Loja afectaron gravemente a varios sectores. El desbordamiento de una quebrada en el sector Chonta Cruz en la avenida Eugenio Espejo y la vía de integración barrial Ángel Felicísimo Rojas ocasionó grandes pérdidas materiales a los habitantes del sector. Vino el aluvión de la parte alta, esto se llenó de ancho a ancho de las vías, de las dos vías. El ayuntamiento local, la empresa eléctrica y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos intervinieron de forma inmediata, pues el material pétreo, lodo y ramas obstaculizaban además el paso vehicular. Provocaron que baje gran cantidad de sedimentos y palizada, lo que terminó por taponar las alcantarillas. El aluvión ocasionó además la inundación de 6 viviendas, las cuales fueron evacuadas por los organismos de socorro. Toditas las casas que estaban en la avenida, esas casitas, esas sí, toditas han tenido que salir porque, el agua les tapó toditas las casas. La acumulación de agua también se registró en el barrio Clodoveo Jaramillo, provocando caos vehicular y cierre de vías en las avenidas Nueva Loja e Isidro Ayora. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. Y las zonas afectadas por el desbordamiento del río Burgay en la provincia del Cañar serán declaradas en emergencia. El presidente Guillermo Lasso, que estuvo en el sector, aseguró que se invertirán $4 millones. Lo dijo ayer sábado.
El desbordamiento del río Burgay en Cañar, debido a las intensas lluvias, ha dejado serias afectaciones en la provincia, sobre todo en dos cantones, Azogues y Biblián, que dejó afectaciones en carreteras, puentes y decenas de viviendas. Lo que tendría que llover en 2 o 3 semanas o un mes, llueve en 2 días. Y es por esto que tenemos esta saturación de los sistemas y desborde de ríos. El presidente Guillermo Lasso acudió a las zonas afectadas por el desbordamiento este sábado en Azogues, donde se realizó una mesa técnica y anunció que la zona será declarada en emergencia y se invertirán $4 millones. Y el gobierno nacional va a poner todos los recursos necesarios para volver a la normalidad, arreglar el cauce del río Burgay. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas señalaron que los trabajos de reparación y limpieza se están ejecutando. Y con la declaratoria de emergencia que avanzaremos en estos lugares, contrataremos inmediatamente las obras. 4 meses los trabajos, excepto los puentes que toma 6 meses. En cuanto a las personas afectadas, se informó que será la entrega del bono por desastre a las familias damnificadas. Un bono de aproximadamente $257 para las familias que se han visto afectadas. Bonos alimenticios por alrededor de $240 a más familias que no necesariamente reciban el bono de contingencia. Al menos 16 viviendas deberán ser reparadas o reconstruidas en varios cantones. También será la reubicación de familias. Reubicar a esta familia sería una inversión de alrededor de $240.000. Posteriormente, el presidente Lasso se trasladó hasta el cantón Santa Isabel en Azuay, donde recorrió las zonas afectadas por el desbordamiento del río Chantaco, que dejó daños en la vía Cuenca Girón Pasaje. Se derrumbaron postes y dejó 14 familias afectadas. Teníamos preliminarmente 6 viviendas afectadas, señor presidente. El número ha subido a 9, efectivamente. Una vivienda totalmente colapsada, irreparable. 5 que están con materiales pétreos y 3 con daños menores. En este caso también se da la entrega del bono de contingencia. Se repararán y se reconstruirán viviendas. Y está el gobierno con recursos que los vamos a destinar para que las vías, lo que corresponde al Ministerio de Obras Públicas, lo hacemos de inmediato. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Guardaparques de la Dirección del Parque Nacional Galápagos mantienen el monitoreo ambiental de Bahía Academia en Santa Cruz, luego del hundimiento del yate turístico Albatros. La mancha de combustible que contaminó el mar ha sido prácticamente controlada. Incluso algunas playas ya fueron abiertas. Luego del hundimiento del yate Albatros sucedido este sábado en la bahía de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, y que se cerraran las playas aledañas del puerto por contaminación del mar con hidrocarburos, esta mañana se conoció que la mancha contaminante ha sido mayoritariamente controlada. Por ello, la Dirección del Parque Nacional Galápagos decidió abrir los sitios de visita Playa de la Estación y Playa La Ratonera. Actualmente se encuentran libres de diésel y de olores del mismo, por lo cual se ha procedido a habilitar estos sitios de visita e inclusive el sitio de las grietas, que se ha mantenido sin ningún inconveniente. Sin embargo, la playa de los Alemanes, ubicada en el barrio Punta Estrada, continúa cerrada porque aún se registran rastros de combustible en sus aguas. Las tareas de limpieza continúan. El trabajo es arduo. Lo que se ve en esta toma con un color más claro es diésel. El olor del hidrocarburo es fuerte. Estamos procediendo a colocar estos paños para absorber. Es un trabajo que necesita paciencia, pero que lo estamos controlando. De acuerdo al informe presentado por el armador de la nave, la rotura de una tubería sería la posible causa del siniestro. La embarcación permanece totalmente sumergida en el sitio en la que se encontraba anclada, lugar donde se ha colocado una boya como precaución para otros navegantes. Los monitoreos para identificar nuevos impactos ambientales se mantendrán. La empresa que mantiene el barco están arribando el día de hoy acá a Puerto Ayora para poder analizar el tiempo que se demoraría el reflotamiento de la embarcación y más que nada los medios que se van a emplear para el efecto. Esta es la cuarta embarcación que sufre un siniestro de lo que va el año 2022. Diego Añasco La Lama, 24 horas. Vamos con temas políticos, amigos. La Asamblea Nacional envió a la Corte Constitucional una solicitud en la que pide el dictamen sobre el veto del Ejecutivo respecto a la equiparación salarial para los docentes. En este comunicado solicita a la Asamblea que emita un dictamen
referente a la objeción total por inconstitucionalidad que realizó el presidente Lasso a los textos para ratificar o sustituir disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. El pasado 14 de abril, el presidente remitió a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, su objeción. El mandatario rechaza los textos reformatorios que fueron aprobados por la Asamblea y que se refieren a las fuentes de financiamiento para pagar la equiparación salarial que genere esta disposición. Y el Consejo Político de Pachacutic decidió que Rafael Lucero, el jefe de bloque, se separe de ese cargo. Lucero reconoció que se reunió con el expresidente Rafael Correa en México y explicó los temas abordados en ese encuentro. En la reunión hubo incidentes porque un grupo increpó a Rafael Lucero que haya mantenido un encuentro con el expresidente Rafael Correa en México. Encuentro que el propio jefe de la bancada de Pachacutic reconoció. Sí, me he reunido, he conversado, me invitaron a reunir, yo siempre que me inviten voy a sentarme a dialogar. Durante el consejo político que duró varias horas en Quito, Lucero explicó cuáles fueron los temas abordados en su reunión con Correa. Habrían sido 4. El primero, la creación de una comisión de la verdad. A la que el movimiento Pachacutic lo ha dicho desde un inicio, eso no es posible, no contarán con nuestros votos para esa comisión. El segundo tema que han dialogado, obviamente, es la supuesta crisis, la crisis de la Asamblea que está atravesando en este momento y que ellos tienen la posibilidad de formar una nueva mayoría y que el movimiento Pachacutic, uno de los representantes del movimiento Pachacutic deberían ser los que puedan ocupar el espacio que dejaría supuestamente Guadalupe Llori. Sin embargo, la dirigencia de Pachacutic resolvió que si Guadalupe Llori deja la presidencia del legislativo, ningún otro asambleísta de ese movimiento ocupará su lugar. El tercer tema abordado está relacionado a una alianza del correísmo con el movimiento indígena para las próximas elecciones seccionales y generales. Que podrían tener un acercamiento con el movimiento indígena, no con el movimiento Pachacutic, y a través del movimiento indígena una posible alianza. Eso no es posible. Para nosotros es una de las líneas rojas que están marcadas. Y el cuarto, cambios en las actuales comisiones legislativas. Eso no es posible. Por derecho a las bancadas les corresponde también, así como estar en el CAL, también presidir las comisiones. Por esa reunión, Pachacutic resolvió designar en los próximos días a un nuevo jefe de bancada. El Consejo Político también decidió respaldar la continuidad de Llori como presidenta de la Asamblea, pero en caso de conformarse la comisión evaluadora de su gestión, se aceptará la decisión que tome el Pleno. Pero estas denuncias presentadas no tienen que ser únicamente dirigidas a la presidenta de la Asamblea. Los corresponsables directos de la calificación, no calificación de un proyecto de ley, de otro proyecto de ley, son los 7 integrantes del CAL. Por tanto, los 7 son los que tienen que rendir cuentas. En Quito, Alberto Luna, 24 horas. Retomamos la información, amigos. En estos precisos instantes se desarrolla una misa especial en la Capilla de la Dolorosa, ubicada cerca del teleférico. Alberto Luna está en ese sitio con los detalles. Hola, Alberto, buenas tardes. Cuéntanos. ¿Qué tal, Freddy? Amigos de televidentes, buenas tardes. Sí, esta misa tiene la particularidad que se celebra a más de 4.000 metros de altura, porque se celebra en la capilla ubicada cerca del teleférico, aquí en el sector de Cruz Loma. Estoy con uno de los organizadores de esta ceremonia eucarística para que nos cuente. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cada cuánto se celebra esta misa? Bueno, esta misa en este día está celebrándose por el aniversario 116 del prodigio de la Dolorosa del Colegio San Gabriel, que se dio en el año 1906 en el viejo Colegio San Gabriel. De tal manera que la Fundación Dolorosa del Colegio San Gabriel, que me honro en dirigir,
ha establecido un calendario junto con el Colegio San Gabriel y con la Compañía de Jesús que se realiza alrededor del 20 de cada mes. Y esta es una ocasión especial, una ocasión en la cual estamos en aniversario fastuoso. Y coincide justamente también con que es pocos días de la Semana Santa. Es así, nos enmarcamos dentro de este grupo de actos religiosos. La Fundación Dolorosa del Colegio, para solemnizar estas fiestas, ha conformado este grupo musical que viene a solemnizar la ceremonia eclesiástica. Usted ve que la gente que se encuentra aquí es gente humilde, gente de aquí, de Cruz Loma, del Placer, Alto, etcétera, etcétera. Gente que no tiene acceso especialmente en la ciudad. Perfecto, le agradezco muchísimo. Esta es la información entonces, Freddy y amigos televidentes, que les tenemos a esta hora desde el sector de Cruz Loma, reiteramos, a más de 4.000 metros de altura. Regreso nuevamente a estudios, muy buenas tardes. Gracias, Alberto, buenas tardes. Son 116 años del milagro de la Virgen Dolorosa, una información para los católicos ecuatorianos, que son muchos en nuestro país. Vamos con otras noticias. La reactivación del sector turístico se evidenció en los feriados de Carnaval y Semana Santa, que generaron 127 millones de dólares. El ministro de Turismo explica los factores que incidieron en estas cifras positivas para el país y para el sector. ¿Cómo avanza el proceso de reactivación en el turismo? Los feriados de Carnaval y Semana Santa dejan cifras alentadoras para el sector turístico. 127 millones de dólares se generaron en esos días de asueto, lo que para el ministro del ramo, Nils Olsen, significa que la reactivación turística va por buen camino. Acá en Ecuador, en estos dos feriados específicamente, logramos igualar las cifras prepandémicas. Para un representante del sector son noticias positivas, pero las pérdidas que provocó el confinamiento por la pandemia todavía están lejos de recuperarse. Es importante decir que la reactivación es un tema y la recuperación del sector es otro. La recuperación estamos lejos, tenemos 2 años de pérdidas, tenemos 2 años de dificultades. En el feriado de Semana Santa, el gasto turístico alcanzó los 50 millones de dólares, siendo el más alto registrado desde el 2017. Olsen asegura que 3 factores incidieron favorablemente para alcanzar esas cifras positivas. El plan de vacunación emprendido por el gobierno contra el COVID-19, eliminar las restricciones en los aforos permitidos y la reducción del IVA del 12 al 8% en ambos feriados para las actividades turísticas. La reactivación definitivamente está en marcha, vamos por buen camino. En ciertos parámetros ya hemos logrado igualar o mejorar las cifras del 2019, pero si hablamos de los arribos de los turistas internacionales todavía vamos por medio camino. Esta semana hubo una noticia positiva en ese sentido. Estados Unidos mejoró la calificación de viajes para Ecuador. Pasó de nivel 3 a nivel 2, pese a que en las últimas semanas se han registrado sonados casos de inseguridad y episodios de violencia en el país. Mercados priorizados como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y otros países de Europa Occidental, la percepción del turista extranjero sigue siendo que Ecuador es un país seguro. Es muy grave la situación de seguridad y de todos estos elementos, pero eso sucede en el mundo entero y los viajeros no deciden un viaje porque haya este tipo de cosas. En mayo, Ecuador tendrá otros 2 feriados, por el Día del Trabajo de 3 días y por la Batalla de Pichincha también de 3 días. Alberto Luna, 24 horas. Ahora les contamos que en julio próximo, Petroecuador iniciará un plan piloto para vender la anunciada nueva gasolina de 89 octanos y con un precio liberado. Esta es una respuesta al incremento del precio de la gasolina super atado al costo internacional del petróleo. Los consumidores que acuden a las estaciones de servicio no dejan de sorprenderse por el alza de la gasolina super, cuyo precio liberado depende del precio internacional del petróleo. Para ellos, quienes preferirían cambiarse de combustible, el gobierno presentó una nueva opción que en su mayoría esperan desde ya. Sería una buena alternativa. Mientras más alternativas tenga el usuario, yo creo que es lo mejor. Es una buena opción, tomando en cuenta los costos actuales
de la gasolina. Es que así sería bueno, ¿no? Prácticamente está carísimo la gasolina, pues no la especial. Y mientras ellos acumulan expectativas por la nueva gasolina de 89 octanos, los distribuidores de derivados de petróleo son escépticos. Es en este escenario que Petroecuador prepara la prueba piloto para la venta del nuevo producto. Así lo confirma con fecha el gerente de la estatal petrolera. Para julio, como prueba piloto. Todo inicia con el diálogo con los productores de etanol, lo cual, según Cedeño, nos permitirá importar menos naftas. Entonces, si usamos más etanol, tiene el mismo efecto que ponerle una nafta de alto octanaje, pero en cambio es más económico, entonces tenemos que tener esta gasolina, pero acá importando y allá metiendo más etanol. Según Osvaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, no ven factible esta propuesta y además tampoco las gasolineras están listas, pues la mayoría no tiene surtidores para 3 combustibles. No le vemos tan aplicable. Hay una infraestructura en la mayoría de estas de servicio que están preparadas para 2 gasolinas y un diésel. Entonces, no sabemos si las nuevas gasolinas van a reemplazar esas 2 gasolinas o son adicionales. Ellos también se habrían enterado de esta propuesta a través de los medios de comunicación y tienen varias observaciones más. A precio sin subsidio sería $3.55, ¿no es cierto? Y nos hablan a $3 a precio de mercado y mejorada. Como que hay alguna incongruencia ahí. Y también anunció el gerente de Petroecuador que concluirán con el concurso para modernizar la refinería de Esmeraldas. Queremos terminar ese proceso con un adjudicatario que por lo menos tendrá que invertir unos 2.500 millones de dólares para lograr este propósito. Con ello, Ecuador tendría una refinería de alta conversión y mejores combustibles. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.